Buenos días, niños, bienvenidos este día a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de las figuras o de las características de las figuras simétricas. Ya sabemos cuándo una figura es simétrica, ¿verdad? Eso lo explicamos en las clases anteriores, ¿verdad? Y hemos visto cuándo una figura es simétrica o cuándo una figura es simétrica por su eje. Y también recordemos que los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. Los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. Y los ángulos que se sobreponen se llaman ángulos correspondientes, ¿verdad? Entonces, eso es como un recordatorio, ¿verdad? Hemos visto cómo es una figura cuando hay simetría, ¿verdad? Y hemos visto cuando se sobreponen los lados y que coinciden en todos los lados y con los mismos ángulos, ¿verdad? Entonces, este día tenemos acá, él analiza y tenemos esta figura. Nos dice, la figura es simétrica con respecto al eje R. B y F, C y E son vértices correspondientes. Responde. Bueno, primero vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Que tenemos acá este eje, ¿verdad? Eje de simetría, que se llama en este caso eje R, ¿verdad? Y nos dicen el A. Son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE. Cuando habla de segmentos, ¿verdad? Está hablando de estos segmentos. Esto BF, ¿verdad? Y estos dos, este es un segmento, ¿verdad? Y este es otro segmento, ¿verdad? Entonces me está preguntando si son perpendiculares. Ahora bien, ¿qué son las líneas perpendiculares? Vamos a ver si se recuerdan de este tema, las líneas perpendiculares. Eso lo hemos visto en cuarto, quinto grado, ¿verdad? Vamos a recordar un poco de las líneas perpendiculares. Y las líneas perpendiculares son aquellas que generan un ángulo recto, ¿verdad? Son aquellas que me van a generar un ángulo recto, ¿verdad? Y tenemos acá, ¿verdad? Un ejemplo de una línea perpendicular. Dicho de otro modo, cuando dos líneas al cruzarse forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces se puede decir que es una línea perpendicular. Cuando dos líneas al cruzarse, miren, cuando dos líneas al cruzarse forman un ángulo de 90 grados. En este tema va a ocupar la escuadra, ¿verdad? Las escuadras que ustedes tienen en el juego de geometría, ¿verdad? También van a ocupar el compás y van a ocupar el transportador. Bueno, entonces, ¿qué es en otras palabras? Si usted se da cuenta, aquí hay una, como que es T, ¿verdad? Entonces, al medir este ángulo, me va a dar 90 grados, ¿verdad? Y al medir este ángulo me da 90 grados. Entonces sí es una línea perpendicular. Porque al medir, ¿verdad? Sus ángulos cuando hay una intersección. Por ejemplo, este intersecta con ese, ¿verdad? Y acá mide un ángulo de 90 grados y acá también, ¿verdad? También podemos ver otro ejemplo de líneas perpendiculares. Si usted se da cuenta, aquí hay otra línea perpendicular, miren. ¿Por qué? Porque se midió, ¿verdad? Miren, acá está el ejemplo. Se midió, ¿verdad? Y miren acá, al medir este ángulo, acuérdense cómo es que vamos a contar, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a medir de aquí, ¿verdad? Voy a contar de aquí para acá y me da un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y acá también, ¿verdad? Porque es un ángulo recto, ¿verdad? Entonces me da, y recuérdense que un ángulo recto mide 90 grados. Entonces, aquí hay 90 grados. Igual acá, miren, 90 grados y acá 90 grados. Entonces, podríamos decir que son líneas perpendiculares cuando en la intersección esto mide el ángulo de 90, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Si usted se da cuenta también, ¿verdad?
Este compás, fíjense que este transportador, perdón, de acá, si usted si lo ocupa de acá para acá, miren, de este segmento a este, ¿verdad? Miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hasta el 170, ¿verdad? Y si usted lo ocupa de acá para acá, igual, miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Entonces, este transportador así es su uso, ¿vale? Si nosotros vamos a medir de aquí para acá, vamos a ocupar esto de arriba, miren. Y si vamos a medir de acá para acá, vamos a ocupar de aquí para lo de abajo. Entonces, espero que me estén comprendiendo. Igual acá, si usted observa, acá hay una línea perpendicular. ¿Por qué? Porque cuando medimos acá, miren, acá forma un ángulo recto. Este es una cruz, ¿verdad? Pero al medir su ángulo acá me da 90 grados. Entonces estamos hablando de líneas perpendiculares, ¿verdad? Igual acá, si yo mido acá me da 90 grados. Si mido acá también, ¿verdad? Entonces, igual, miren, es un ángulo recto, ¿verdad? Que mide 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿verdad? Entonces, es un ángulo recto que mide 90 grados. Igual acá, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Igual mide 90 grados. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando son líneas perpendiculares. Espero que le sirva esta explicación, ¿verdad? Y vea bien, ¿verdad? Que cuando dos líneas se intersectan y forman algún ángulo de 90, entonces ahí sí hay líneas perpendiculares. ¿Por qué explico eso? Porque aquí me está preguntando, ¿son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE? Vaya, los segmentos BF, ¿verdad? Este es el ángulo, ¿verdad? Este es el eje R. Entonces, ¿son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE? Sí, ¿verdad? Porque si acá medimos, si acá ponemos el transportador, ¿verdad? Vamos a medir un grado, vamos a medir un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Es un ángulo recto, ¿verdad? Como que pusiéramos aquí el transportador, ¿verdad? O pusiéramos aquí una escuadra para medir el ángulo. Entonces mide 90 grados, igual a este lado, ¿verdad? Y nos pregunta también acá, comparan los segmentos BH y FH, ¿cómo son longitudes? Vale. El ángulo BH y FH. Igual, ¿verdad? La misma longitud tiene igual. ¿Qué es longitud? Es la distancia que hay de un punto al otro, ¿verdad? Por ejemplo, me está pidiendo del BH, de acá para acá, es lo mismo, ¿verdad? O, por ejemplo, si acá midiera 10 centímetros, por decirlo así, ¿verdad? Lo mismo mide eso. ¿Por qué? Porque es simétrica, porque es una figura simétrica. Entonces, ambos lados tienen que medir igual. Compara, dice. Por ejemplo, acá, ¿cómo son sus longitudes? Son iguales. Compara los segmentos, dice, CG y EG. ¿Cómo son sus longitudes? CG, ¿verdad? Y GE igual, son longitudes iguales y son perpendiculares al eje de simetría. Dijimos que son perpendiculares porque al unirse, fíjense acá, tenemos acá, este es como que usted dibujara una cruz, ¿ves? Como que dibujara una cruz y aquí traza la otra figura. Entonces al medir, ¿verdad? Al medir acá, tengo un ángulo de 90, igual acá, miren, una cruz, miren, es como lo que estamos viendo esto, ¿ves? Que al medir acá, dan 90 grados, ¿ves? Entonces es igual a eso, es como que igual ponga también el transportador, ¿verdad? De esta forma, miren.
Es como que ponga el transportador de esta forma y sus ángulos van a medir 90 grados. Entonces sí, ¿verdad? Son longitudes iguales. Soluciona. Es lo que explicábamos acá, ¿verdad? Se puede ocupar el transportador ahí como ustedes sientan mejor, ¿verdad? Ahora bien, tienen ahí un ejercicio en la parte de abajo. Resuelve. Dice, en una figura simétrica, la línea que conecta, esas son las características. Miren, la línea, dice, en una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes, ¿verdad? Corta el eje de simetría, perpendiculares. La longitud desde esta intersección a los lados, a los dos vértices correspondientes en la misma. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Miren, la línea que conecta dos vértices, ¿verdad? Esta es la línea que conecta dos vértices, o esta, ¿verdad? Correspondiente, dice, corta el eje de simetría perpendicular. Acá, ¿verdad? Corta acá el eje, ¿verdad? Y hace el ángulo de 90 grados. Igual acá, ¿verdad? Hay un ángulo de 90 grados. Y la longitud de esta dice intersección a los dos vértices correspondientes a la misma. Tenemos ahí, ¿verdad? Un ejercicio. En su libro dice así. Dice su libro, la figura 1, que es esta, ¿verdad? La figura 1 es una figura simétrica con respecto al eje R, ¿verdad? Analiza y contesta cómo se intersecta el eje de simetría y el segmento BE. ¿Cómo se intersecta, verdad? Entonces estamos hablando, ¿verdad? De cómo se intersecta, dice, el eje de simetría, que sería el eje de simetría, ¿verdad? Y dice, y el segmento BE. Aquí hace se intersectan de una forma perpendicular, ¿verdad? Entonces usted va a responder ahí, perpendicularmente, ¿verdad? Y también le dice, ¿qué otro segmento tiene la misma longitud? El CF, ¿verdad? Y el FD, lo mismo me va a medir, ¿verdad? Lo mismo me va a medir el ángulo de 90 grados. Entonces hay una intersección y hay son líneas perpendiculares. Y tenemos allí el otro ejemplo, es en su libro le dice, en el siguiente triángulo equilátero es una figura simétrica respecto al eje R, incluyendo el eje R. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? Vamos a ver. Si usted pone, dijimos que es un eje, ¿verdad que sí? Ya tenemos ahí un eje. Si usted dobla este lado, ¿verdad? Este segmento, ¿verdad? Con sabemos que es una figura simétrica, ¿verdad? Entonces, al doblarlo, ¿verdad? Se van a anteponer, ¿verdad? Este segmento, ¿verdad? El B con el C, y va a quedar perfectamente los mismos ángulos y todo. Ahora bien, ¿cuántos ejes? Me está preguntando ahí, ¿cuántos ejes de simetría tiene? Ya encontramos uno, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver el otro eje que tiene esta figura. Es como, si usted se da cuenta, miren, este es otro eje. Ya le encontramos un eje R, ¿verdad? El que era acá. Es R, se llama este eje. El que encontramos acá, que al doblarlo nos da lo mismo. Ahora bien, este es otro eje, miren, porque al doblar, ¿verdad? Este segmento A con el C, cuando anteponemos eso nos va a dar lo mismo, o sea, va a quedar perfectamente, ¿verdad? Entonces, este es otro eje. Y acá también podemos encontrar otro eje, miren. Encontramos tres, el que va en el centro, este de esquina a este y este de acá. Y si usted se da cuenta, queda, hay una simetría, ¿verdad? Respecto al eje. Entonces, respondiendo a esta pregunta, aquí hay, miren, hay dos ejes de simetría más el que ya teníamos, el R, ¿verdad? Entonces, el que está en el centro, este de acá y este de acá.
Entonces, esto significa y si son perpendiculares.